qué bueno, hermanito, qué bueno. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a este tiempo especial que tenemos. Y bueno, vamos a iniciar con una tefila. Amén. Y muchas gracias a todos Amén. aquellos que se conectan y los que se van a conectar y los que van a ver esta transmisión por Facebook. Amén. Estamos transmitiendo también por Facebook en este momento. Bueno, toda raba Amén. aba baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asot al divrei Torah. Bendito eres tu Rey del universo que nos permite sumergirnos en los temas, en las palabras de la enseñanza de la Torah, del Brit Hadashah, que en esta noche cada vez más que vamos adentrándonos dentro del libro de los hechos de los primeros judíos mesiánicos, un mensaje que fue distorsionada, que fue con un enfoque evangélico cristiano, principalmente cristiano católico, de ahí progresivamente cristiano evangélico, el cual fue, hubo una suplantación cultural, ideológica, idiomática y religiosa. Abba permite que cada exposición en la cual estamos ya en el capítulo 10 sea para traer total claridad desde un contexto y de una perspectiva judía. Gracias, Padre, en esta noche por permitirnos eh, estudiar y adentrarnos más y más en cada detalle de lo que es este hermoso capítulo. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, Baila Toño. Laila, tu hermana, Laila Top. Bueno, empezamos entonces. Hoy vamos a seguir con el capítulo 10. ¿Sí? Hoy tenemos, como ustedes saben, el correcto nombre o el nombre correcto, ¿sí? Es Hechos de los primeros judíos mesiánicos. Como hemos visto, ya llevamos 10 capítulos y por ningún lado están los cristianos, ¿verdad? Así es, hermanitos. Bueno, hoy, como siempre, estamos viendo todo desde una perspectiva judía sin cambiar absolutamente nada. Eso sí, aclarando los términos evangélicos y cristianos que alteraron el texto griego, ¿sí? Poniéndole otro tipo de calificativos que no son correctos. Bueno, muy bien. Entonces, leemos en el capítulo 10 y empezamos desde el pasuk 1. Y dice Kefa y Cornelio. Vamos a ver cómo Kefa, un judío, ¿sí? Judío mesiánico, va a tener un encuentro con Cornelio. Pero tenemos que saber quién eran estos dos personajes, ¿sí? En especial el segundo, que era un gentil. Dice, había en la ciudad de Quesarea, ¿sí? Normalmente se ha traducido como Cesarea, pero en hebreo es Quesarea, un hombre que se llamaba Cornelio. ¿Quién era este hombre? Era un capitán del batallón llamado el italiano, o sea, era un extranjero, ¿sí? Era un romano. Era un hombre piadoso, en hebreo es un sadik, ¿sí? Un piadoso, que junto con toda su familia adoraba a Elohim. Bueno, hacemos una pausa. ¿Cómo es que un italiano, un gentil, adoraba a Elohim? Pues podemos ver de que muchos de los soldados que llegaron a Jerusalén empezaron a tener una atracción, eran llamados pues a, a- a- al judaísmo, ¿sí? Ya lo vamos a ver que él es un simpatizante del judaísmo y lo vamos a demostrar en las notas, hay una nota de estudio de la Biblia Católica, Dios habla hoy, que la nota de estudio muestra el judaísmo, ¿sí? Como él era un prosélito. Dice, también daba mucho dinero para ayudar a los judíos, no dice cristianos, dice a los judíos. Y oraba siempre a Elohim, ¿sí? Muy bien. Si ustedes van a sus Biblias, en las Biblias que ustedes tienen, y ustedes en la versión Dios habla hoy, hay una nota de estudio. Y si vamos, dice así, eh, el italiano dice, probablemente la llama coherte itálica segunda, que estuvo destacada en Siria y por aquellos tiempos. Piadoso, porque se le da este título, dice que adoraba a Elohim, uno de los llamados prosélitos, personas no judías que simpatizaban con el judaísmo. No te verá que no dice con el cristianismo, porque en aquella época ni siquiera pensaban crear el cristianismo, ¿sí?
Entonces, él era un simpatizante del judaísmo y ya lo vamos a mostrar por qué. Y a quienes les estaba permitido participar en el culto de la sinagoga. ¿Por qué? Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué a él se le permitía participar durante el, no le llamemos culto, durante los servicios en la sinagoga? A ver, pensemos. Aquí está la Porque respuesta. amaba a Elohim, Amaba a Elohim, era ¿qué más? piadoso, Pero amaba, era pero piadoso, amaba al Elohim de Israel. Muy bien, era piadoso, el muy Elohim bien. de Israel. ¿Qué más? ¿Piadoso con Y quiénes? también con los demás, porque daba, dice, dinero, ¿no? Pero Para ¿cuáles los eran los demás? No necesitados. eran con cualquier persona, no eran con todos. Judíos, para el Exacto. pueblo de judío. Todo gentil que ame a un judío, que ayude a un judío y quiera orar, se le permitirá entrar en una sinagoga. ¿Sí se da cuenta? Entonces, él Amén. era un prosélito. Que esto quede bien claro. Dice, y oraba siempre a Elohim. Dice, un día a eso de las 3 de la tarde, no sé si alguien tiene otra versión. ¿Alguien de pronto tiene otra versión? ¿Qué pasó, hermanito? El 3, hermana. Aquí lo estamos Ya, proyectando. ¿En el 3? a ver, digo el de Reina Valera, hermanito, Sí, ¿puede ser? lea el de Reina Ya, Valera, por favor. toda. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un malaj de Hasta ahí. Elohim entraba allá, Hasta ahí, mi hermanita, solamente para ver la hora. En el allá, horario judío era la hora novena, la hora primera, la no es hora verdad. tercera. Entonces, la hora novena actualmente en el tiempo greco-romano es a las 3 de la tarde. ¿Y qué sucedía en la hora novena? Pues es el servicio de Minja, se Nunca. ofrecían los sacrificios. Entonces, por eso ahí dice a las 3 de la tarde. Entonces, él oraba, él hacía que lo que nosotros pues normalmente hacemos, ¿sí? O sea, continuando la costumbre. Eso solo lo hacemos en el judaísmo, ¿sí? Y como judíos mesiánicos no cambiamos los horarios, nos sujetamos ya a algo que ha sido establecido por otros judíos. ¿Ve? ¿Qué hacemos? Sujetarnos, porque no es mal orar a esa hora, ¿sí? Muchos dirán, no, pues yo puedo orar a cualquier hora. Sí, usted lo puede hacer a cualquier hora, pero hay 2 horas específicas, que es en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora, cuando existía el templo, el Bet Hamidash, se ofrecían los sacrificios de agradecimiento en la mañana y en la tarde era la hora del perdón, ¿sí? Así está escrito en Bemidbar, ¿sí? 28. Muy bien, entonces vemos que este gentil no era cristiano, ¿sí? Sin embargo, el pueblo, los amigos cristianos evangélicos y sus líderes y sus pastores le dan otro contenido a esto. ¿Sí? Él no era cristiano, Cornelio no era cristiano, él era un prosélito del judaísmo de aquella época. ¿Sí? Vea, ayudaba a judíos, no ayudaba a cristianos. ¿Sí? Y era un piadoso. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Minja tuvo una visión. Ahora, tuvo una visión, él estaba orando y viene una visión sobre él, ¿sí? Como unos dibujos, ¿sí? Aquí vemos en la imagen él aquí vestido y él está orando pues en dirección hacia el templo y dice que vio claramente a un malaj, mal traducido como ángel. Malaj significa mensajero, un mensajero de Elohim, que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, lo llama por su nombre, ¿no? Cornelio. Cornelio se quedó mirando al malaj, al mensajero, y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, señor? Aquí se utiliza la palabra señor, es, por ejemplo, como uno responde cuando está en el ejército, ¿cierto? Lo llama a uno un sargento y uno dice, sí, señor, o sí, mi sargento, o sí, mi señor, ¿sí? Entonces es una forma de respeto. El malaj le dijo, Elohim, tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Dos cosas fundamentales en este gentil, que no se había circuncidado todavía, ¿no? Esto queda claro. Él oraba siempre a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces tenían que presente sus oraciones. Y lo que ha hecho por ayudar a los necesitados. O sea, llegó un momento que lo iban a recompensar con algo. Vamos a ver qué sería esa recompensa, ¿sí? Dice, manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Shimón. Entonces, ayer nos expuso la hermana Rachel, que le tocó exponer, y sabíamos que Jope quedaba bastante retirado, ¿no? Dice, manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Shimón.
¿sí? Que también es conocido como Kefa, ¿sí? ¿Por qué primero dice primero Shimón? Porque con ese nombre fue registrado, como cuando usted lo registran, valga la redundancia, en la registraduría, ¿cierto? Y no todos lo conocían a él como Kefa. Kefa es, de ahí viene la costumbre de nosotros, no en todos, en cambiar, en ponernos un nombre, se llama Shen Hakadosh, ¿sí? El nombre sagrado que debemos llevar. Entonces, un hombre llamado Shimón, que también es conocido como Kefa. Entonces, ¿por qué utiliza estos dos nombres? Porque uno lo conocían como Shimón y otro lo conocen como Kefa. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Juan Pablo García Muñoz, pero dentro de la comunidad y dentro de usted yo soy conocido como el hermano Johanan, ¿sí? Algo así. Exactamente, muy bien. Amén. Entonces, si no lo encontraban como Shimón, ¿por qué? Porque él decía estas dos cosas. Porque también había otro Shimón. Y entonces, como en aquella época no habían apellidos, entonces por eso decían Shimón ben Jonás, Shimón ben David, siempre era esa la manera hebraica de llamar a las personas, ¿sí? No habían apellidos. O del lugar donde procedía, ¿no? Muy bien. Dice, está alojado en casa de otro Shimón, ¿sí se dan cuenta? Otro Shimón. Ujú. ¿Quién era él? Un curtidor. ¿Qué es un curtidor? ¿Alguien sabe qué es un curtidor? Sí, el que trata las pieles de los Muy animales, los bien, seca, les llena de sal para exacto, múltiples usos, ¿no? así es. Entonces, este Shimon era judío y obviamente utilizaba pieles kosher, sí, de animales kasher, como de carnero, como de la vaca, del toro, de un becerro, de una cabra, menos de animales impuros, ¿sí? Aquí estamos tratando un ambiente judío, para que ustedes vayan eh, idealizando y se vayan como una película, ¿sí? En su imaginación, donde todo es un ambiente judío y donde un gentil está en un lugar judío, ¿sí? En un ambiente judío, y que él eh, eh, se ha unido y es simpatizante y le permiten orar dentro de la sinagoga, ¿sí? Como lo vimos en la nota de estudio. Sí lo leyeron en la nota de estudio, ¿no? La letra D, en las Biblias que ustedes tienen. ¿Sí lo vieron? Yo no tengo esa ¿Lo Biblia, tienen hermanito. los otros Sí, hermanos? en ¿Sí? la letra D, ¿sí? Sí, la letra D, ahí dice, no me estoy inventando nada. Entonces, Que eso adoraba Elohim. ujú. Uno de los llamados prosélitos, personas no judías que simpatizaban con el judaísmo, entonces aquí aclaro, no era con el cristianismo, y a quienes les estaba permitido participar en el servicio de la sinagoga. Luego más abajo dice las 3 de la tarde, literal, la hora novena, ¿sí? Muy bien. Ujú. Así es. Ok, Amén. continuamos entonces. Dice, estaba alojado en casa de otro Shimon curtidor que vive junto al mar. Muy bien. Cuando se fue el malaj que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus sirvientes, ¿sí? Cornelio tenía dos sirvientes. Atención a esto. Y a un soldado que era muy religioso. ¿Religioso en qué sentido? O sea, igual, otro que simpatizaba con la espiritualidad judía y de confianza, ¿sí ve? O sea, no escogió a cualquiera, escogió a uno también que ya era soldado y que posiblemente se había convertido al judaísmo. Y después de contárselo todo, lo envió a Jope. Mire que su jefe le cuenta la visión que él tiene a este hombre de confianza que era religioso, era un soldado, ¿sí ve? Otro gentil convertido. Y después de contárselo todo, lo envió a Jope, ¿sí? Lo envía a esta misión. Dice, al día siguiente, a eso del mediodía, ¿sí? Del mediodía, mientras iba de camino cerca de Jope, Kefa subió a orar a la azotea de una casa. También aquí hay una nota de estudio, ¿sí? La letra G. Dice, las casas tenían en la azotea un cuarto o un toldo que se utilizaba como lugar de descanso. Amén. Perdón, Amén. Amén. perdón. Adonai es mi salud. Muy bien. Amén. 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 Entonces, dice que él hizo eso y por qué él sube al mediodía. Minja inicia desde el mediodía hasta más o menos las 3:30 de la tarde. Desde el mediodía se empieza a hacer Minja y por eso él subió a eso del mediodía, ¿sí? Hay un salmo, no sé si ustedes lo han leído, que el rey David lo buscaba a la medianoche y desde el mediodía, si él se extendía buscándolo o orando. Entonces esa también es una de las horas
que realmente donde inicia Minjá. Muy bien. Y a las 3 de la tarde exactamente era a esa hora donde se sacrificaba el macho cabrío para la hora del perdón. Dice, mientras iban de camino cerca de Jope, Kefa subió a orar a la azotea de la casa. ¿Sí? Notemos esto, que esto es muy importante y esto es lo que han transgiversado y me he encontrado con líderes cristianos. Cuando yo viví en Cusubama, yo les conté de un líder cristiano que ellos les enseñaron de la manera que les voy a decir, ¿sí? Porque ellos comen cerdo, su mujer sufre del colon, tiene colon irritable y posiblemente tenía cáncer de colon y justamente es por comer todas estas cosas. Comen cuy, ¿sí? Todos estos animales que son impuros y todo es por esta situación, ¿sí? Sin embargo, justamente él me citaba este texto y por más que yo le explicaba, por más que le decía, él decía, es que la ley ya fue abolida. Ah, ok. Entonces, si fue abolida, por qué robar? ¿Por qué entonces es ilegal robar? Ah, no, es que eso es diferente. No, no, no. Usted está acomodando las leyes del Todopoderoso a su manera. ¿Sí? Entonces, ya el hombre se calentaba, se enojaba, ¿sí? Porque él quería imponerme, ¿sí? De que todos somos salvos por gracia. Yo le decía, eso no es verdad, eso no es mentira. El que no obedece no halla la gracia de Elohim. Porque como hemos visto en Bereshit capítulo 9, ¿sí recuerdan? ¿Quién fue el primer hombre que halló gracia sobre la faz de la tierra? Ustedes ya lo saben de memoria. Noé. Noaj, así es, Noaj. Dice, Noah. y Noaj era un hombre muy obediente que obedecía en todo a Elohim. Y después dice, Amén. y halló gracia, que en hebreo es gen, halló gracia, por eso Noaj al revés es gen, ¿sí? En hebreo usted escribe en hebreo Noaj y luego usted lo revierte y equivale a la palabra gen en hebreo que es gracia. Entonces, el que no obedece no tiene acceso a la gracia de Elohim. Así es. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Porque si yo soy un asesino, entonces vienen y me comparten de Jesucristo, hago la oración de fe, ¿sí? Y sigo asesinando, ¿será que yo tengo la gracia? No. No. Pero si yo me arrepiento, ¿sí? O me comparten de la Torah, soy un asesino, me comparte de la Torah, yo dejo de asesinar y empiezo a hacer lo que es bueno, lo que le agrada al Padre, como dice en Yehezkel capítulo 18, paso 20, 21 y 22. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta, que obedezca mis leyes, mis mandamientos y mis estatutos. Entonces yo no me volveré a acordarme de todo lo malo que hizo. No vivirá, no morirá, sino que vivirá. Yo, Adonai, lo he dicho. Esto está escrito en Yehezkel 18, verso 20, 21 y 22. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Amén. Hallamos gracia en la medida que dejamos de hacer lo malo que hacíamos y cuando empezamos a obedecer sus misbot, sus hukim, sus mishpatim, ¿sí? Sus decretos, sus estatutos, las fiestas, el Shabbat, empezamos a esa gracia empezar a que crezca, que crezca, que crezca, que crezca, ¿sí? Entonces no Amén. es como lo mal enseñó. Entonces no seguí hablando con él, su esposa se enojaba mucho conmigo y nunca más me volvieron a tratar bien, sin ni a llamar, ni nada, pero no podemos hacer nada. La verdad es una sola. Y la verdad es que la verdad genera enemigos. Esa es la verdad. Cuando usted le dice a alguien la verdad, o usted lo gana o se convierte en su enemigo, ¿sí? Como por ejemplo hoy en día, ¿no? Que vemos a muchas personas que dicen ser judíos mesiánicas o están en raíces hebreas o están en el cristianismo, ¿no? Se pintan el cabello, se maquillan fuertemente, hasta se tunean, tratamientos faciales, peluquería, cuando el mismo Yeshua dice, no puedes hacer un cabello blanco a negro, dice de la escritura, no lo puedes cambiar. Si no lo podemos cambiar, entonces, ¿qué hace? ¿Por qué se pintan el cabello? ¿Por qué si el padre las mandó pelinegras? Porque se vuelven pelirrubias, pelirrojas, pelimoradas, parecen zanahorias, ¿sí? O con, ay, no, es que qué vergüenza, me veo muy anciana con las caras, entonces me las tapo, o me hago unas mechitas, o me hago unos rayitos, unos highlights, o unos baby lights, o unas californianas, etcétera, etcétera. ¿No será que en esa persona hay vanidad? Es que es la verdad. Yo por decir esto me he ganado a los enemigos más impresionantes, pero a mí no me importa. La verdad es la verdad y punto. Así es.
Hay que leer el libro de Noé. ¿Sí? No, es que es impresionante, hermana, porque lo lee. eh, una mujer, yo le cité Enoch y no le gustó y se enojó. No, es que eso no es lo que quiere decir, es que uno si uno se ama se arregla, que me salió con un cuento chino, o sea, quieren hacer las escrituras a su manera, cuando yo soy el que tengo que sujetarme a las escrituras. No digan conmigo, yo me tengo que sujetar a las escrituras. Yo me Yo me tengo que tengo que sujetar a sujetar las a las escrituras. escrituras. No tengo que hacer que las escrituras se sujeten a lo que me da la gana. No tengo que No hacer tengo que que las hacer que las escrituras se escrituras se sujeten a lo que me da la gana. Y así es. Así, Es que eso no es así, hermanos. así es. Así es, hermanito. Es que así es. Baruch Hashem. Bueno, entonces dice que él subió al mediodía. Dice entonces, tenía hambre y quería comer. Mucha atención aquí. Sube a las 12 y justamente a orar tenía hambre. ¿Sí? Porque justamente pues ya esa es esa hora que tenía que comer. ¿Sí? ¿Era correcto que él empezara a orar a esa hora y tenía hambre? Y generalmente esto causa una incompatibilidad. ¿Sí? Sin embargo, él tenía hambre. Y cuando dice que tenía hambre, no era poquita, era bastante. Dice, porque Claro. dice, tenía hambre y quería comer. Y esta es la lucha que tenemos, la lucha espiritual. Dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces tenemos, ¿no? Bueno, dice, tenía hambre y quería comer. Pero mire, pero mientras le estaban preparando la comida, pregunto, ¿Kefa trabajaba? Para Elohim. No, pero en lo secular, mi hermanito. ¿Kefa trabajaba en lo Sí. secular? Tal vez no formulé bien la pregunta, perdón. ¿Kefa Era, trabajaba en lo secular? era pescador, hermanito. No. En este momentico ya, él inició como pescador, él tenía su negocio de Y no, pesca, pero él aquí estaba trabajando como pescador, ya no, él ya había renunciado a todo esto. y es tiene un tiempo completo, hermanito. Era un tiempo completo, inclusive dejó hasta a su esposa, dejó a su hogar por dedicarse de tiempo completo. Entonces, en Israel eso es lo lindo, ¿sí? Diferente en Occidente que no valoran este tipo de personas. Los que se consagran, los que se apartan, los que viven una vida quieta, no valoran. En Israel sí los valoraban, ¿sí? Entonces dice, subió a orar a la azotea de la casa y tenía hambre y quería comer. Pero mientras le estaban preparando la comida, mire, tuvo una visión. Él no es que se quedó acostado a dormir como hay muchas imágenes por ahí. Ay, es que que se quedó dormido y tuvo una... No, la misma visión que él tuvo. Notemos y verá, ¿quién empezó primero a orar el servicio de Minja? Fue Kefa, Jefa. porque fue al mediodía. Luego tuvo también una misma visión un gentil, Cornelio, que fue a las 3, o sea, 3 horas después. ¿Qué pasó? Dice, tuvo una visión, una visión. Y vamos a ver qué vio. Vio que el cielo se abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana, ¿sí? En otras versiones dice un gran lienzo. Bajaba por las 4 puntas. Atención, bajaba por las 4 puntas. ¿Por qué dice las 4 puntas? Esto tiene que ver los 4 puntos cardinales y tiene Así que ver es. con las 4 letras del nombre de nuestro Padre Todopoderoso. ¿Se acuerda cuando dice 4 puntas? Tiene que ver con el talit, ¿sí? Tiene que ver con el Así talit. Entonces, haga de cuenta un talit y bueno, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, en la sábana había toda clase de cuadrúpedos, atención, toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo, levántate, Kefa, mata y come. y come. Muy bien. Entonces, notemos, ustedes pueden ver aquí en la imagen, él está sentado mirando, mirando, no estaba mirando hacia el mar, sí estaba mirando hacia Jerusalén, porque la ciudad de Jope, si bien queda hacia la ciudad del Mediterráneo, él estaba mirando hacia el oriente, no hacia el mar, ¿sí? Entonces aquí la imagen, pero fue la que encontré. Y entonces ahí había, dice, cuadrúpedos y reptiles. Cuando ya nombra reptiles, ¿el reptil es puro o impuro? ¿Es kasher o no kasher? No, no es Así, kasher. Muy bien, así no es kasher. Y las aves, pues aquí está generalizando, habían puras e impuras. Entonces dice, oyó una voz que le dijo, levántate, Kefa, mata y coma. Y esto es lo que se pegan, no voy a decir todos, pero sí la gran mayoría de evangélicos cristianos,
que uno Así puede es. comer todo. Entonces, si ve, si a él le dieron una orden, mata y come, entonces, un momentico, sigamos leyendo. Digan conmigo, sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Muy bien. Sigamos Primer leyendo. punto es una visión. Y cuando hay una visión, las visiones no se deben tomar literales. Diga conmigo, una visión no se debe tomar literal. Una Una visión no se debe visión no se tomar debe como tomar literal. literal. Yo también he tenido una visión, hermanito, aquí en mi casa. ¿Sí? Sí, ¿Qué hermanito. visión tuvo? ¿Sí? Mira, ¿Desea compartirnos en este era, momento? sí, lo puedo compartir, hermanito, Claro, porque eso quería preguntarle a usted. claro, claro. Dice, bueno, yo estaba en mi sala, a oscura, ¿no? Pero estaba despierta. En eso me volteo y veo que del techo de mi sala cae bastante lucecita chiquita, 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 pero así encendidas rápido se prendían y se apagaban, pero daba una forma de un árbol que caía como una base ancha. Empezaba chiquito en el techo y yo lo volvía a ver, cerraba mi ojo otra vez y estaba ahí. Pero una vez que volteé y ya no lo volví a ver, se desapareció. Y entonces, pero cuando yo lo veía salía como humo de abajo, hermano, no sé qué sería eso. Ya, ¿usted escuchó algo? No, 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 nada, solamente me llamó la atención las lucecitas que del techo, hermanito, nunca he visto eso, como caía lucecitas, lucecitas chiquititas, chiquititas, pero así, que se pagaban, que se prendían amarillitas así, pero formaba como un árbol. Ya, Y salía humo, hermanito, de la base, no sé muy qué bien. será eso. Cuando sucede eso, mi hermanita, usted tiene que preguntarle al padre, ¿sí? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Porque él siempre intenta, o a través de sueños, o a través de visiones, comunicarnos. Notemos y verá que él tuvo una visión aquí, pero escuchó una voz. ¿Sí, sí se dan cuenta? Sí, Sí, Entonces, señor. cuando las visiones no son claras, nosotros debemos pedir, ¿sí? Debemos pedir, porque el árbol, ¿qué significa? El árbol significa una persona. Lo podemos ver en Matillahu mm, capítulo 3 dice, Yohanan Hamabil dice, el hacha ya está puesta sobre todo árbol que no da buen fruto. ¿A qué se estaba refiriendo? A las personas que no tienen buenas Así es. acciones, ¿sí? Entonces, no es algo mm, que yo me invento, sino lo que está escrito. Entonces, ¿qué es el árbol? Es una persona. Una persona, si está cayendo luz, pero notemos que hay algo malo, porque la luz no se debe apagar. Cuando una luz se apaga es algo malo. Cuando cae una luz y se mm, apaga es algo malo. Y cuando sale humo es porque algo se está quemando. No es algo bueno la visión. Por eso yo le digo, debe orar y pedirle al Padre, Padre, ¿qué me quieres ya, mostrar? hermanito. ¿Con quién es? ¿Quién representa ese árbol? Si su esposo, si es usted o alguien, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien Ya, tiene un hermanito, sueño o va. ve una visión, ay, yo veía que venía un río con agua sucia, eso es algo malo. No, yo veía un río con agua limpia, cristalina. Eso es bueno porque el agua limpia y cristalina me va a limpiar, va a purificar o va a hacer algo bueno. ¿Sí me hago entender? Amén. Amén. Muy bien, Baruch Hashem. Amén. Entonces, me pasó en Pasto. Yo estaba en Pasto cuando se estaba buscando pues la quejila allá. Y el varón que estaba ya como líder, yo tuve una visión y yo veía que el lugar donde estábamos que iba a quedar muy cortico, que había mucha gente. Le dije y realmente ustedes vieron las imágenes, vieron las transmisiones, se llenó y cada vez venían más personas y se habían venido de otra comunidad. Les dije que no podía recibirlos porque ya pertenecían a una comunidad. A mí me enseñó, quien fue mi líder, que nosotros no podíamos ni robarnos las ovejas, ni permitir que otras ovejas vinieran a nuestra comunidad si no estaban libres de ser pastoreados, ¿sí? Y así como lo vi, así sucedió. Ya después, pues, se suscitaron más cosas. No podía seguir en Pasto y hasta ahí, pues, quedó la obra, ¿no? Ya que, pues, ustedes saben que tenía a mi cargo 4 extranjeros y, pues, no podía dejarlos tirados allá. Tenía que estar pendiente de su alimentación, ya que dependían de la sinagoga y de mí para estar ahí con ellos. Bueno, entonces, esto es muy importante lo de las visiones. Si usted está orando y tiene una visión, ¿sí? Y no escucha nada, usted debe preguntar, ¿qué me quieres mostrar? ¿Sí? Como por ejemplo Shmuel, ¿sí? Cuando él es destetado y ya se crece en la casa de el Cohen Hagadón, Hagadol Eli, perdón, Eli, perdón, me atranqué un poquito, y él empieza a escuchar que lo llaman, Shmuel, Shmuel, lo llaman por su nombre,
¿sí? Y él pensaba que lo estaba llamando el Cohen Elí. Los Y, jóvenes. y entonces lo llama en dos ocasiones. Entonces el Cohen Eli ya sabía que el padre le estaba llamando. Entonces él le enseña, le dice, si vuelves a escuchar, dice, he aquí, habla y tu siervo escucha, ¿cierto? Y le empieza a enseñar todas esas Ujú. cosas. Muy bien. Qué lindo. Todo es cíclico, mis hermanos, y todo va a pasar. De acuerdo el corazón que tengamos, así vamos a ser utilizados. Así era el corazón de Kefa, así era el corazón de Cornelio, ¿sí? Y así son utilizados. Muy bien. ¿Qué sucedió entonces? Dice mata y come, ¿sí? Como dándole una orden. Pero le da la orden mata y come ¿en dónde? Dentro de la visión. Entonces, ¿la visión es espiritual o física? Espiritual. Muy bien. Por lo tanto, lo que pasa en Espiritual. el espíritu no es igual a lo que pasa en lo material, en el mundo físico. ¿Me hago entender? Ujú. Amén. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Por ejemplo, Así es, hermano. yo veo una visión, veo que están cortando a un árbol. En lo espiritual, ¿qué significaría en lo material? Que una persona lo van a matar o esa persona se lo van a llevar, le van a quitar la vida. ¿Sí? Por eso los árboles, haga de cuenta, es un hombre, es una persona, son nuestros hermanos y podemos cuidarlos. Por eso en el pueblo de Israel nosotros, si usted nunca ha sembrado un árbol, la invitación a que usted siembre árboles, plantas, ¿sí? Porque ellos hacen parte de nosotros, ¿sí? Es como una vida misma, que ellos hablan, ellos sienten, actualmente está comprobado a través de la frecuencia, de la vibración y de la energía, ellos hablan, ellos sienten, ¿sí? Amén. Recientemente estaba aquí arreglando el jardín de mi madre. Estaba bastante descuidado ya que por su estado de salud no podía. Y fue impresionante. Pude tocar varias planticas y en 2 días ya les empezó a salir flores. Flores, le empezó a salir unas hojitas verdes y ver lo que hablábamos, por ejemplo, en la, en la parasha anteriores como la vara de Ajarón reverdeció. Hay personas que tocan las plantas y se mueren, ¿no lo han visto? Usted tiene Así. plantas y una persona llega a la casa, eso es real, eso no es mentira, eso es real. Malas Son energías. malas energías porque nosotros somos vibración, energía y frecuencia. ¿Sí? Nosotros emitimos una energía y por eso es importante cómo vestimos. Si vestimos con ropa sintética, nuestra energía se baja, nuestra vibración se baja, nuestra frecuencia se baja y por eso es que una persona se enferma fácilmente. Por eso se les ha enseñado aquí en la sinagoga, vistan de lana si tienen mucho frío y la lana que hace, como tiene una frecuencia de 5000 hercios, ¿qué hace? Repela, destruye todo virus, y ustedes, si usted investiga esto, los virus tienen una frecuencia baja. Por eso la persona que enferma, a partir de los 40, 30 hercios, 20 hercios, vienen los resfriados, el cáncer y la frecuencia 10, el nivel 10, ya la persona muere. Pero cuando más vibramos, ¿sí? Entonces, por eso vestir de algodón genera una frecuencia en su cuerpo de salud de 100 hercios, que es casi la misma frecuencia del cuerpo humano. Entonces, si usted empieza a vestir de lana en el frío, yo les he mostrado mi saco, y yo, desde que utilizo sacos de lana, ustedes han visto, yo no, ni un resfriado. Antes que yo tenía mucho eso, porque yo utilizaba chaquetas sintéticas con poliéster y todo eso. Descubriendo todo esto, es que es real. Esto es real. Amén. Entonces, por eso antes las personas no se enfermaban y cuando se enfermaban eran por causa de los pecados. ¿Sí? Porque ellos vestían Sí. 100% lino, que también es de una frecuencia 5000 hercios, sino que la frecuencia va de derecha a izquierda, y cuando hacía frío, pues de lana, que la frecuencia va de izquierda a derecha. Por eso no se podían mezclar los hilos. Dice en la Torah, vimos, no mezclarás lino con lana. ¿Por qué? Porque no se Total. puede, gracias al estudio científico, estos dos no se pueden mezclar porque se anula la frecuencia, porque la onda va de derecha a izquierda en el lino y la onda va de izquierda a derecha, entonces se encuentran y se anulan, queda cero, entonces usted queda desprotegido. En otras palabras, para que usted se sorprenda, vestir como el Padre nos ordenó genera un escudo protector espiritual
frente a lo externo que vivimos. Ustedes saben que desde arriba nos están fumigando, han soltado mosquitos, bacterias, virus, y las personas que visten específicamente, esto está comprobado porque el poliéster, el estudio que hice, llegué tan profundamente que descubrí que el poliéster, esto ya se les compartió a ustedes, el poliéster es un derivado del amonio. Y si usted lee el libro de Enoch, capítulo 9, el amonio es uno de los polvos metálicos que a los ángeles caídos les enseñó a las mujeres, y de ahí donde se sacan los tintes, se sacan todas las tinturas, lo que actualmente hoy está generando cáncer y disruptivos endocrinos a las mujeres, especialmente a las mujeres. Y a las niñas las está haciendo a las 9 8 añitos ya menstruar, y ya a los 10 13 años tienen cuerpo de jovencitas de 20, y por eso es que se ha desarrollado todo esta pedofilia de adultos, y estas niñas ya se desarrollan con senos grandes, caderas anchas, tan solo teniendo 10 11 añitos. Y ustedes lo están viendo. Miremos todo a lo que nos lleva. Baruch Hashem. Bueno, entonces dice, mata y come. Pasú 14 dice, Kefa contestó, no señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. Miremos que él no era cristiano, él era un judío. Y todo judío desde la niñez se le enseña la Torá. Dicen nuestros sabios que el primer sefer que se le enseña a un niño es el libro de Vayikra. ¿Por qué? Porque los niños, como son tan puros, ¿sí? Y son unas esponjas, lo primero que aprenden son leyes dietéticas, lo kasher, ¿sí? Entonces él dice, no señor, dice en la voz, dice, no señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. Imagínense, nunca. Paso 15. La voz le habló de nuevo y le dijo, lo que Elohim ha purificado, no lo llames tú profano o impuro. Y de aquí, de este texto, se pegan los evangélicos, pastores, y yo les he mostrado como pastores muy importantes en su gremio, ¿no? Porque en el reino de los cielos no son importantes. En su gremio y en este mundo, y en el mundo de los ignorantes, son muy importantes. Y yo les he mostrado videos cómo comen un supuesto pastor que hace muchos milagros y señales comiéndose una cazuela de mariscos en el Perú. Yo Sí, publiqué un video en Facebook, y ¿sabe qué hizo en Facebook? Me lo censuró. Lo eliminó, en serio, lo censuraron. Luego a una pastora que es de apellido Fom, sí, una gordita, preparando unas chuletas de cerdo. Y su iglesia en sí, Miami es impresionante, miles de personas. ¿Sí me hago entender? Entonces se así pegan de esto. Pero diga conmigo, el texto no termina. el El texto no ha terminado. terminado. Vuelvo y leo. Lo que Elohim ha purificado, no lo llames tú profano o impuro. Entonces recuerden que como es una visión, entonces no puedo interpretarlo de una manera física. Sigamos porque el texto ahí no termina. Y esto también me ha permitido enseñar a muchos, y por enseñar esto, pues uno se gana enemigos, ¿sí? Y no solamente afuera, sino también dentro de la familia. ¿Sí? Yo les comenté mi testimonio en mi familia, y pues Baruch Hashem, hoy yo no tengo problema con mi madre, me respetan mucho, ella desangra la carne, sabe que yo mariscos no puedo comer, ni nada absoluto, o sea, es un respeto. Cuando usted honra al Padre, ¿sí? El Padre lo honra a usted, porque lo que hacemos, ¿para qué vivimos? Para honrar lo que nos quede de vida a nuestro Padre Todopoderoso y dar testimonio en medio de nuestra familia y en los de afuera. Así ellos no lo quieren hacer. Amén. Amén. Sigamos. Entonces, Amén. diga conmigo, el texto sigue. El texto sigue. Entonces, atención, dice, esto sucedió 3 veces. ¿Por qué sucedió 3 veces? ¿Sí? ¿Qué significa el número 3 en hebreo? El número 3 es que es algo que no va a terminar. ¿Sí? Representa Alebet Gimel, a la Gimel, que tiene que ver con el camello, el número 3 en hebreo, ¿sí? Que es algo que sigue adelante y llega hasta su final. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Entonces, vamos a ver. Dice, luego la sábana volvió a subir al Shamaín. Entonces, la pregunta es, ¿será que en el Shamaín hay animales impuros? No. Como todo es del Padre, hermanito. Todo vino de arriba, muy bien, todo vino de Claro. arriba,
Todo vino de arriba, él Amén. desde arriba, él habló y por eso se formó. Pero vamos a ver qué es la verdadera interpretación, cuál es la verdadera interpretación correcta. Dice, Kefa estaba preocupado, mire, él se preocupa porque él no entendía la visión. Él entra en una preocupación, pero ¿cómo si yo toda la vida, cuántos años tendría Kefa? No lo sé. Si tendría 40, 50, no lo sé. Pero imagínense, ¿será que, uy, cómo así? O sea, entonces el judaísmo todo ha sido una mentira. Vamos a ver, porque entra en conflicto. Kefa estaba preocupado pensando qué quería decir aquella visión, ¿sí se da cuenta? Si así enseñaran en el cristianismo, no habrían tantas falsas doctrinas. No estoy diciendo todos los cristianos porque Baruch Hashem ya hay muchos cristianos que han entendido esto y guardan las leyes de Kashrut, ¿sí? Que es de nuestro padre Vayikra 11. Dice entonces que quería decir aquella visión. Cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio, que habían averiguado dónde estaba la casa de Shimón, al llegar preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón. Imagínense, en voz fuerte, alta. Y él estaba en la azotea, imagínense. No escucho yo. Imagínense todas estas cosas. Por eso el Padre es perfecto. Sí, el Padre todo lo hace perfecto. Dice, a quien Amén. también llamaban Kefa. Y mientras Kefa todavía estaba pensando en la visión, ¿sí? Porque a veces le puede pasar, pero yo me soñé esto y ¿qué pasa? Mire lo que pasó. El Ruach HaKodesh le dijo, ahora sí el Ruach HaKodesh, mira, 3 hombres te están buscando. Aquí está. Por eso el que no es espiritual no entiende. Este número dice 3 hombres. Y dice, veamos el 16, esto sucedió 3 veces. ¿Sí ven? ¿Lo habían visto de esta manera? No, señor. Tremenda revelación, ¿no? Esto sucedió 3 veces. Luego llegaron ¿cuántos hombres? Mira, 3 hombres te buscan. Y los 3 hombres eran ¿qué? Gentiles, eran impuros, eran profanos, porque ellos sí habían comido todos estos cuadrúpedos. Dice, levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, le dice Ruach HaKodesh, porque yo los he enviado. Por eso el que no conoce el judaísmo y lo que no conoce las costumbres, las sendas antiguas, no va a poder entender este texto de Hechos. Les voy a explicar por qué. Kefa bajó y dijo a los hombres, yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? Ellos contestaron, venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre sadig, justo, que adora a Elohim y a quienes todos los judíos estiman y quieren. O sea, le estaba hablando cosas excelentes de un gentil. Un malach, y le voy a contar la visión que él tuvo. Un día a las 3 de la tarde, un día anterior. O sea, primero, ¿quién tuvo la visión? Entre Kefa y Cornelio. Muy bien, Cornelio. Y después tiene la visión Kefa. Muy bien. Un malach, entonces le cuenta el testimonio. Un malach de Elohim le dijo que lo llamara a usted para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle. Usted no puede orar y decir, ay Señor, por favor, muéstrame las escrituras, háblame, ¿sí? Porque el Padre por eso escogió líderes, escogió personas, diga conmigo, que me van a enseñar. Mire, me van a enseñar, me escogió. Mire, para que usted vaya, léalo conmigo, para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle. ¿Por qué el malach no le dijo de una vez eso? ¿Por qué? Porque él tenía que dejar una señal de que un judío mesiánico es el que lleva a los gentiles a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Sigamos leyendo porque no termina. Amén. Entonces Kefa los hizo entrar. ¿Por qué los hizo entrar? Porque le habló de Elohim. Le habló de una visión y le habló de un malaj. Y además porque tenía buenas palabras. Además no eran cualquiera. Era un soldado y eran 2 ayudantes de Cornelio. Y como le dio ese tremendo testimonio, por eso los dejó entrar. Dice, y se quedaron con él aquella noche. Al día siguiente, Kefa se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. O sea, Kefa va y lo acompaña, lo respalda, ¿sí? Lo respalda, lo vamos a acompañar. ¿Quiénes eran? Judíos. Al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando junto con un grupo de sus parientes, o sea, familias, y amigos íntimos a quienes él había invitado.
Cuando Kefa llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas. Mire, mire un capitán súper espiritual ante un judío mesiánico, dice, se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Atención porque aquí la palabra adorarlo, recuerden que en el hebreo es que es reverenciar, es tener respeto por un sadik, ¿sí? No, Así es. no adorarlo de abodazara, ¿sí? Por eso esta palabra ha sido muy mal interpretada. Si ves que sí adoraron a Jesús hay que adorar, a Jesús no se le adora. Eso es idolatría. Al único que realmente que hacemos jalel es a nuestro Abba. Amén. Que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Amén. cuando usted lea las escrituras para adorarlo, esto está mal escrito, mal traducido, para reverenciarlo, ¿sí? Para reverenciarlo. Por el respeto, por el nivel espiritual, ¿sí? Porque imagínense que usted le diga, usted sabe lo que ha pasado con la sinagoga. No, es que yo estuve en internet y yo vi una visión, tuve, y salió la página Betel Shalom y por eso estoy aquí, pero luego se retractan. El padre les ha mostrado, pero luego se retractan, se salen del proceso. Es que yo tuve una visión que yo vi un shofar. Yo hablo porque esto fue lo que gente que estuvo con nosotros lo dijo y se fueron. Yo no tengo la culpa que les haya revelado. Yo no soy nada. Yo les he dicho, yo no soy ni siquiera el polvo que pise las sandalias de nuestro Rabbi Yeshua. No soy nada. Ay, pero yo vi un shofar y yo tuve esa visión y cuando yo vi que usted estaba con el shofar así, yo vi y entonces por eso estoy acá. Pero entraron en prueba, no pasaron el proceso y se salen. Entonces, ¿al fin qué? Porque así es de la manera que habla el Todopoderoso. ¿Sí se da cuenta? Otros se han soñado Ujú. conmigo. Les voy a contar otra visión que tuvo otra persona. Hermano, eso fue hace 4 años, hermano, que es que ya venía la hambruna y entonces yo le decía a mi esposo, no, que vámonos por donde el hermano Yohanan, vámonos para allá, para Puerto Nuevo, a hacer esto, lo otro. Pero cuando conocieron Puerto Nuevo, se echaron para atrás. Entonces sí me hago entender, yo no me meto en el sueño de las personas, yo no soy nadie. Pero ¿por qué tienen esos sueños? El padre habla. Ya si la persona no obedece, ¿qué vemos que aquí él le habló y al ver que buscaran a este hombre y se aparece, él lo reverencia, no para adorarlo como Dios, ¿me hago entender? Por eso esta palabra adorarlo es de respeto, de reverencia, ¿sí? Amén. Muy bien. Amén. Dice, pero Kefa lo levantó diciéndolo, ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Mire qué humildad. Por eso nosotros no debemos ni que nos besen la mano, ni que... no, porque somos iguales, ¿sí? Así es. Pero el que seamos iguales no significa que tengamos el mismo nivel espiritual que otros, que esa es la diferencia. Amén. Si debe haber un respeto, Amén. por supuesto que sí, pero no a ese punto de inclinarse, por eso lo levantó. Mientras hablaba con él, entró y encontró muchas personas reunidas. Mire lo que dijo Kefa, y aquí él va recién a entender la revelación. Recién aquí. Kefa les dijo, ustedes saben, ¿sí? Le dicen a ellos porque ellos eran italianos, eran romanos. Ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión, o sea, el judaísmo, tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas. ¿Sí se dan cuenta? O entrar en sus casas. ¿Por qué? Así es. Porque los extranjeros tenían, número uno, comida impura, número dos, idolatría, cosas paganas. Por eso es que a nosotros se nos es prohibido, ¿sí? Hasta este momento entrar en unas casas, ¿cierto? Pero mire lo que dice, pero Elohim me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie, ¿sí? Aquí que es esta, aquí ya recién entra, ¿sí? Entra a entender la revelación y lo que se estaba refiriendo no era comida de comer, sino de tratar personas que comían este tipo de alimentos que se habían acercado a Elohim para, número uno, adorar a Elohim. Número dos, dar dinero y ayudar a los judíos, ¿sí? Ese tipo de personas sí podemos entrar a sus casas. ¿Ven la diferencia? Amén. ¿Sí? Amén. Estos Sí, gentiles señor. eran especiales porque vemos Cornelio oraba a las 3 de la tarde, eso es Minja. Cornelio ayudaba a todos los judíos y él era un prosélito, por eso él tenía
el privilegio que otros gentiles no tienen. Hoy en la actualidad no se deja entrar a ningún gentil, a no ser que haga cosas extraordinarias por el pueblo judío o que ame al pueblo de Israel, como también lo vimos en la historia de el centurión romano y Yeshua, ¿sí? Que él ayudó a Sí, construir una ¿qué? una sinagoga. Ayudó a construir una sinagoga, ayudaba también a muchos judíos y amaba a la nación de Israel. Solo en ese tipo de casas sí podemos entrar. ¿Para qué? Para enseñar. Notemos si verá que él estaba esperando que él llegara. ¿Para qué? Para que le enseñaran la palabra. Como lo vimos ayer en el estudio, en la exposición de la hermana Rachel, como un etíope, ¿verdad? Así es. Ah, no, eso creo que lo hice yo. Sí, ese lo hice yo, Antes de perdón. ayer. Antes de ayer. Ujú. No, 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 eso fue el jueves, hermanita. El Bueno, jueves, el jueves porque antes de ayer fue domingo. Bueno, menos mal, tengo buena memoria, Baruch Perdón, Hashem. hermanito, no me No acordé. se preocupe, que yo tengo buena memoria. el domingo fue la del ego. Entonces, perdón, El domingo fue la enseñanza sobre el ego. Bueno, el sobre Gob, ujú, así es, sobre Gob, muy ego. bien. Pero que fue una ego. Y es que el 39, muy bien. Entonces, ¿qué veíamos? De que un judío mesiánico tiene que enseñar al extranjero, al etíope, en este caso ahorita era un italiano. ¿Ve? Italiano. Entonces, Ujú. cuando usted le pide al padre, padre, por favor, yo quiero aprender, el padre le va a poner a quién? A un judío mesiánico, para que le enseñe. Sí. ¿Sí se da cuenta? Amén. Amén. Usted no debe afanarse, usted no debe adelantarse, todo es por proceso. Ahora, todo en la medida que usted quiera. Aquí Cornelio él quería y por eso el padre le da una orden a que vaya, visítelo y vaya y hable. Muy bien, sigamos porque esto está muy interesante. Dice, ¿cuántos están aprendiendo? Amén. Con Amén, esto hermano. vean, nadie lo va a confundir. Con esto ningún cristiano, ningún pastor PH que haya estudiado lo que ha estudiado. Está clara las escrituras, no hemos alterado nada. Dice, em, perdón, usted sabe que para un judío les prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas. Pero Elohim me ha enseñado, ¿cuándo le enseñó? El día siguiente, si se da cuenta cuando él le tuvo esa visión, que no debo llamar profano o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, por qué me han llamado. Él no sabía. Entonces, notemos y verá que el ser espiritual no lo vamos a ver todo. Vamos a ver lo que el Padre quiera que sepamos. En el camino vamos a ir aprendiendo cada vez más, ¿sí? Amén. Cornelio contestó, hace 4 días, como a esta misma hora, notemos y verá que él llega justamente a la hora de la tarde para orar. Yo estaba aquí en mi casa haciendo la oración de las 3 de la tarde, minja. Un gentil haciendo lo que hacemos nosotros como judíos, minja. Diga conmigo, minja. Minja. ¿Sí se da Mi cuenta? hija. Cuando se me apareció un hombre vestido con ropa brillante, que me dijo, Cornelio, Elohim ha oído tu tefila, tu oración, y se ha acordado de todo lo que has hecho para ayudar a los necesitados. En el otro texto vimos a los judíos. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Shimón, que también se llama Kefa. Está alojado en casa de otro Shimón, un curtidor que vive junto al mar. Así que envié inmediatamente a buscarte. Mire qué lindo cuando uno obedece a esa visión. Y tú Amén. has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí delante del Elohim. Queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado a decirnos. ¿Por qué no se lo dijo todo el malaj? Porque justamente el Padre nos ha dado a nosotros, los de carne y hueso, los que nos hemos apartado, los que estamos ahí esforzando a enseñar a todo el que quiera, pero el que quiera, diga conmigo, a el que quiera aprender. A el que Antes que una quiera. pintura. Hay personas que no quieren aprender, aún de nuestra propia familia. Entonces, Así es. así es, muy bien. Entonces, aquí empieza el discurso de Kefa en casa de Cornelio. Kefa entonces comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo, mire, recién va a entender, ahora entiendo que de veras Elohim no hace diferencia entre una persona u otra. Ese era el significado de la visión, no que comiera y matara como muchos pastores lo hacen y se apegan. Por eso hay que leer letra por letra. No debo sacar un texto de su contexto y volverlo mi justificación para yo seguir pecando.
Diga conmigo, la ley del Padre La ley del Padre va a existir Va a va a existir hasta existir que este cielo y esta tierra se terminen. hasta que el cielo y la tierra se terminen. Y pregunto, ¿el cielo y la tierra se ha terminado? No, señor. No. Siguen vigente la ley de él. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Entonces dice, sino que cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Notemos y verá. Entonces, él no hace diferencia entre una persona u otra, pero vamos a ver con qué tipo de personas. Sino que cualquier nación que acepta a los que lo reverencian. Entonces, si una nación reverencia al Elohim de Israel y esa nación hace lo bueno, Elohim no hará. Diferencia. Muy bien. Pero si a la nación no le interesa nada de Torah, nada del Elohim de Israel, sí va a ser diferencia. ¿Dónde está escrito esto? Devarim Amén. 5:9 dice, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hay otra manera de amar al Padre sino es a través de la obediencia, de la observancia de sus mandamientos. Elohim habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Yeshua, que es el Señor de todos. ¿Qué significa Señor de todos? O sea, el jefe, ¿sí? Eso significa el líder principal. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea después que Johanán proclamó que era necesario hacer inmersión. Saben que Elohim, lleno del poder del Ruach HaKodesh, a Yeshua de Nazaret, y que Yeshua anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Yeshua en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo en un madero, pero Elohim lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Elohim había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó, y él nos envió a anunciarle al pueblo que Elohim lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Se va a cerrar, hermanito. Hermanito. ¿Se va a cerrar? Bueno, Ya se cierra. se cierra, bueno. Entonces nos toca nos toca dejarlo pendiente. Voy a mandar el audio en las grabaciones por Telegram para que podamos terminar. A ustedes, mis hermanos, toda raba por la atención prestada.